Mi presentación tiene como objeto central exponer sobre el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio 169 y su aplicabilidad en Chile, considerando los estándares internacionales establecidos o exigidos para la correcta aplicación de este derecho. En virtud de ello y considerando la amplitud que tiene el tema, yo voy a centrarme en 4 elementos principales: el alcance del término de la consulta, el objeto de la consulta, los sujetos que intervienen en la misma o deben intervenir en la misma y los principios aplicables al procedimiento de consulta, vinculándolos con la normativa y la jurisprudencia nacional. Las normas de consulta son normas de carácter medular del Convenio 169 y esto se da por la estrecha vinculación que tiene la misma con el derecho a la participación, al consentimiento y a la protección de los territorios indígenas y los derechos que a partir de ahí se desprenden. Dada la importancia que tiene entonces el tema, cabe preguntarse cuál es el objetivo de la consulta previa. En pocas palabras, podría decirse que el objetivo de la consulta previa es garantizar que los pueblos indígenas puedan participar efectivamente en todos los niveles de decisiones de los órganos gubernamentales, administrativos y legislativos en aquellos procesos que puedan afectarles. Por lo tanto, el área central de aplicación de este derecho se da en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Los instrumentos internacionales sobre consulta y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos imponen a los Estados la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez que vayan a tomar medidas de carácter legislativo o administrativo que sean susceptibles de afectarlos directamente a través de sus instituciones representativas mediante un proceso realizado de buena fe, de conformidad y de manera apropiada a las circunstancias y con la finalidad de llegar a un acuerdo o de obtener el consentimiento acerca de la medida propuesta. Escuchado esto, entonces, se podría decir que la implementación de esta obligación se convierte en el principal desafío que tiene el Estado, que tiene un Estado en materia de garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Respecto a esta obligación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del pueblo quichua de Sarayaku versus Ecuador en el año 2012, estableció que la obligación de consultar a las comunidades y pueblos indígenas y tribales sobre cualquier medida administrativa o legislativa que pudiera afectarlos, así como el derecho a la participación de estos pueblos, que debería ser garantizado, estaba en estrecha relación con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana. Esto significa e implica entonces que los Estados deberían organizar y readecuar todo el aparato gubernamental, es decir, las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, la normativa e instituciones vigentes para asegurar el pleno ejercicio de este derecho en concordancia con los estándares internacionales exigidos. La consulta se convierte entonces, por lo que venimos diciendo, en un deber para el Estado, y para asegurar su aplicación se recomienda que el mismo se encuentre debidamente regulado en su ordenamiento jurídico interno. Bueno, sin embargo, respecto a este punto, el Tribunal Constitucional chileno, en los fallos de 309 del año 2000 y 1050 del año 2009, determinó que el artículo 6, numeral 1, letra A, y numeral 2, que son los que reglamentan la consulta, son de aplicabilidad directa, es decir, autoejecutables, por lo cual no se necesita recurrir a ninguna otra ley para ser invocada en tribunales. Igualmente, órganos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Expertos en Aplicación de Tratados y Recomendaciones de la OIT han coincidido en que es necesario ajustar la legislación interna y adecuarla, estableciendo directrices jurídicas claras para aplicar el derecho a la consulta eficazmente, respetando el consentimiento libre de las comunidades o pueblos afectados. Bueno, en virtud de ello, entonces, a las recomendaciones que se habían hecho en el año 2009, Chile dicta el decreto 124, que bueno, en realidad lo que hacía era reglamentar un poco el artículo 34 de la ley indígena, de la 19.253, pero haciendo referencia a las disposiciones del convenio. Este decreto estuvo vigente hasta hace poco, cuando en noviembre de 2013 es sancionado el decreto 66, que es el que se encuentra vigente actualmente y bajo el cual se está realizando la actual consulta del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblos Indígenas. Particularmente considero que ambos cuerpos normativos adolecen de críticas que las voy a ir comentando en el transcurso de la presentación. Ahora bien, como la realización de la consulta es una obligación del Estado,
su omisión acarrea ilegalidad y nulidad, sobre todo de aquellos actos administrativos o legislativos que estén vinculados a esa omisión. Y al mismo tiempo, si la omisión es arbitraria, lo que se abre la puerta es para la interposición de recursos de protección siempre que se hayan afectado los derechos de los pueblos. En este sentido, son varios los fallos que vinieron a confirmar el deber estatal de realizar la consulta relacionándola con algunos derechos constitucionales. En este caso voy a mencionar dos para no abundar en lo mismo. El recurso de protección, por ejemplo, de Mauquepillán contra la Corema de Valdivia del año 2012, interpuesto en contra de la autorización otorgada para la instalación de una estación de transferencia de residuos sólidos en las inmediaciones de las comunidades mapuche, mediante una declaración de impacto ambiental. En este caso, la Corte Suprema señaló que la omisión de la consulta previa, contemplando los estándares del Convenio 169, constituye una actuación ilegal, que además afecta la garantía del artículo 19, numeral 8 de la Constitución Política de la República, que protege el medio ambiente libre de contaminación. Otro caso es el de la Corte de Apelaciones de Concepción, en el caso de la comunidad mapuche de Chilcoco por la intervención del Cerro Colo Colo, sin haber hecho la consulta previa, donde la Corte consideró que se había vulnerado la integridad psíquica de los miembros de la comunidad, ya que ese lugar era de importancia ceremonial para la misma. Ahora bien, pasando a la normativa chilena, tanto el decreto 124 como el decreto 66 contienen una excepción a la regla tal y cual como está planteada en el convenio 169 y que se vincula a los proyectos de inversión y aquellos proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación del impacto ambiental respectivamente. El decreto 124 en su artículo 5 hacía referencia a los proyectos de inversión en tierras indígenas o en áreas de desarrollo indígena según lo que estaba establecido en la ley 19.253 o ley indígena. Casos en los cuales, en lugar de aplicar el artículo 6 del convenio 169, lo que hacía era remitir a las leyes sectoriales. En este caso quiero hacer dos observaciones. Primero, que la consulta no solo debe realizarse en los casos que se vean afectadas las tierras, sino que pueda abarcar una amplitud de derechos que se relacionen con lo que veníamos diciendo anteriormente, por ejemplo, derechos culturales, sociales, las costumbres y tradiciones que tengan estos pueblos. Y además de ello, que se preveía la consulta solo en aquellos proyectos que se relacionaban en tierras que estaban reconocidas bajo la ley 19.253, y en este sentido tendría que haberse también aplicado a aquellas tierras o áreas de desarrollo indígena donde la misma tenía un reconocimiento o una especial vinculación. El decreto 66, desde mi punto de vista, no ha cambiado el espíritu de las disposiciones del antecesor, ya que en su artículo 8 se refiere a aquellos casos que necesiten un estudio o evaluación ambiental y a los cuales remite a la normativa de la ley 19.300, y en este caso lo que se aplica es la consulta según lo que establece el decreto 40, que reglamenta el CEIA, y no las disposiciones del decreto 66 ni del artículo 6 del convenio 169. Si bien en un principio la jurisprudencia estaba por la aplicación directa del convenio, al cabo de un tiempo lo que hizo fue supeditarse la afectación directa a lo establecido en la ley, en el artículo 11 de la ley 19.300, y actualmente no se observa una uniformidad en la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema respecto al tema. Y a continuación quiero mencionar algunos casos. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el caso de la comunidad mapuche Huiliche Pepiuquelem, que se oponía a la ampliación de una piscina de piscicultura que ya estaba instalada en su territorio, señaló que ya sea una declaración de impacto ambiental o sea un estudio de impacto ambiental, los pueblos indígenas debían ser consultados, puesto que el convenio consagra el derecho de la participación, y que en efecto una cuestión era el derecho a la participación consagrado en la ley de impacto de estudio ambiental, y otra distinta era el derecho a participación consagrado en el convenio 169. Y tal derecho, reconocido por el Tribunal Constitucional chileno, como lo había mencionado, es autoejecutable y no necesita de otra ley para invocarse en tribunales. Es el rol 36 del año 2010. Otro es el caso de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechaza el recurso de protección presentado por la Asociación Indígena del Consejo de Pueblos Atacameños en contra de la resolución que había calificado favorablemente la actualización del Plan Regulador de San Pedro de Atacama, que había ingresado a través de una declaración de impacto ambiental.
En este caso, la Corte expresó que en la elaboración del proyecto en cuestión se contó con la participación ciudadana y que se habían realizado varias audiencias de las cuales se recibieron 21 observaciones y que no se estimaba procedente la consulta según el artículo 6 del convenio 169, ya que en el caso de que existiera la afectación que obligaba a realizar la consulta, hubiera significado que se daban los efectos ambientales que estaban establecidos en el artículo 11 de la ley 19.300 y se debía haber realizado un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental. Sin embargo, la Corte Suprema revocó esta sentencia, considerando que para la aprobación de la modificación del plan regulador de San Pedro de Atacama era necesario un estudio de impacto ambiental y que este comprendía un procedimiento de participación ciudadana que se tenía que ajustar a los principios establecidos por el convenio 169. Según esto, entonces, debía ajustarse a los estándares internacionales sobre consulta previa y no a las leyes sectoriales, que en este caso era la de medio ambiente. Además, en el mismo fallo, la Corte Suprema expresó que brindar información y escuchar nada más no es un acto de consulta, porque no se le está dando a los afectados posibilidades reales de influir en el proyecto y en las decisiones que puedan afectarlo. Y por último, quisiera nombrar el reciente fallo, el del 7 de octubre, en el recurso representado por las organizaciones indígenas del Valle del Huasco, del pueblo de Aguita, contra el proyecto El Morro, que había sido autorizado en abril por la Corte de Apelaciones de Copiapó. En este caso, la Corte Suprema ordena a la Comisión Ambiental Regional paralizar la calificación favorable y someter el proyecto, en caso de ser necesario, a una nueva consulta indígena según lo previsto en el convenio 169. Por lo visto, entonces, todavía no existe una uniformidad de criterios en la jurisprudencia entre la Corte de Apelaciones y las Cortes Supremas. Bueno, el segundo punto sobre el que quería hablar es sobre el objeto de la consulta, sobre qué se debe consultar. Acá es importante destacar que si bien vamos a decir, las áreas sobre las cuales se puede consultar, que son culturales, espirituales, de educación, calidad de vida, etcétera, la fuente principal de conflicto se da cuando se incorpora el elemento territorial, cuando se afecta a ese elemento. Por ejemplo, en proyectos energéticos, proyectos mineros, pesqueros, de agua. El convenio 169 reconoce la especial relación que tienen los pueblos con sus tierras, con su territorio, incorporando el elemento el entorno o hábitat, estableciendo en su artículo 13, numeral 1, que los gobiernos deben respetar la importancia que para los pueblos tiene su relación con los territorios y tierras y sobre todo los aspectos colectivos de esta relación. Y en ese sentido, la Corte Interamericana se ha pronunciado en algunas sentencias, como la de la comunidad Mayagna Sumo Huastigni versus Nicaragua del año 2001 y la Yaqui Axa versus Paraguay de 2005, reconociendo que con esto no se está protegiendo solo una unidad económica, sino que se alcanzan todos los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en su relación con la tierra. Ahora bien, veamos cómo opera este reconocimiento en algunos países latinoamericanos. En Bolivia, el artículo 352 de su Constitución Política dispone que para toda explotación de recursos naturales en un territorio deberá sujetarse al proceso de consulta de la población afectada y que la misma debe ser libre, previa e informada, convocada por el Estado, y en el caso de que sean afectadas las naciones y pueblos indígenas, la misma se hará respetando sus normas y procedimientos propios. Y respecto a la territorialidad indígena, en el artículo 403 también de la Constitución, reconoce la integridad del territorio indígena originario campesino, que comprende el derecho a la tierra, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, el derecho a la consulta previa e informada y a la participación de ellos, de los pueblos, en los recursos naturales no renovables que se encuentren en sus territorios, que comprenden las áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de estos recursos. Posteriormente, otras leyes de inferior jerarquía vienen a reglamentar esta norma constitucional, entre las que me interesa mencionar sobre todo la ley de hidrocarburos y su decreto reglamentario, la ley del régimen electoral y las leyes que se dictaron por la consulta previa del TIBNIS. En Brasil, el artículo 231 de su Constitución también reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de su país y dispone la obligación para el Estado del reconocimiento, protección y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los pueblos indígenas que habitan su territorio.
agregando que el aprovechamiento de los recursos hídricos, sobre todo aquellos que tengan potencial energético, y la búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas solo podrían realizarse siempre que haya una autorización del Congreso Nacional previamente que hayan sido escuchadas las comunidades afectadas. Ahora bien, en Brasil, pese a esta disposición constitucional y al reconocimiento de algunos tratados, la ley interna todavía no logra reglamentar bien y poder aplicar correctamente estos principios, y existen una cantidad de reclamos de varias comunidades por la violación del Convenio 169, de la disposición constitucional, y sobre todo porque reclaman tener la participación en los beneficios de aquellas explotaciones de recursos naturales que se hacen en sus territorios y son autorizadas por el Estado. Colombia y Ecuador han reconocido constitucionalmente el derecho a participar en las consultas populares, sobre todo en los casos en que pueda haberse afectado el medio ambiente de las comunidades, debiendo consultarse previamente a los pueblos indígenas de conformidad a lo establecido en el Convenio 169. Y las Cortes Constitucionales de ambos países, en varios fallos, han reafirmado esta disposición. En Paraguay, la identidad étnica de los pueblos y los derechos que del mismo se desprenden están reconocidos a nivel constitucional. En este país se realizan numerosas consultas en forma de talleres o focos de discusión donde se invita a todos los actores que pueden estar involucrados o afectados, pero la consulta en la forma que se realiza no es la establecida en el Convenio 169. Pese a que ahí hay un reconocimiento constitucional de los pueblos y de sus derechos, no existe ninguna ley interna que venga a reglamentar el cómo se tiene que realizar la consulta, y existen numerosos reclamos por casos de traslados forzosos de las comunidades y por la implementación de enormes proyectos de tipo hidroeléctrico. Y ejemplo de ellos son por los casos de la represa de Yacyretá e Itaipú, que provocaron el traslado forzoso de las comunidades de los pueblos Bwa-Guaraní y Abá-Guaraní, porque sus tierras se vieron inundadas y se agotaron todos los recursos naturales que eran necesarios para su subsistencia. Por último, quiero ver el caso de Guatemala, donde el derecho a la consulta no ha sido reconocido constitucionalmente y hay 3 legislaciones de carácter inferior que incorporan la consulta, que es el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la Reglamentación de Evaluación y Control del Seguimiento Ambiental. Pero Guatemala tiene una situación un poco sui generis, porque el pueblo maya, por ejemplo, cada vez que el Estado convoca a una consulta decide no participar. Y lo que ellos hacen es realizar consultas propias, según sus reglas y sus instituciones, pero sin relacionarse con el Estado. Seguidas estas consultas, lo que hacen es llamar a un referéndum, diciendo si quieren o no quieren participar del proyecto. O sea, esta consulta no reviste tampoco los criterios o las exigencias del Convenio 169, pero según el relator de las Naciones Unidas, James Anaya, se tiene que tener en cuenta a la hora de que el Estado apruebe o rechace el proyecto que el pueblo había consultado. Ahora bien, volviendo al caso chileno, debe considerarse que los pueblos indígenas siempre han tenido presente esa relación con el hábitat. Y en cuanto a este punto, Chile ha ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas en el año 1993, que establece la necesidad de tomar medidas para salvaguardar el medio ambiente de los pueblos interesados. Y esas medidas tienen que ser tomadas de común acuerdo con los pueblos, evaluando la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. En virtud de ello cobra importancia el sistema de evaluación del impacto ambiental, que incorpora en la dimensión ambiental la alteración de costumbres humanas y el impacto que puede tener sobre la salud de las personas el desarrollo de un proyecto. Por ello, para evaluar un proyecto o actividad, los órganos del Estado deben orientarse por criterios recogidos en el sistema normativo tomado como un conjunto, el cual puede incluir la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados y las leyes que vienen a reglamentar los mismos. Ahora bien, y relacionando esto directamente con el objeto de la consulta, se establecen situaciones en las cuales debe respetarse a cabalidad este derecho. O sea, las situaciones que voy a mencionar siempre debe llamarse a consulta según lo establecido en el 169. La primera es al prever medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos, antes de proceder a la prospección o explotación de los recursos naturales del subsuelo, al considerar la enajenación de tierras de los pueblos indígenas o la transmisión de sus derechos sobre estas tierras a personas que sean extrañas a su comunidad,
con anterioridad a la reubicación de los pueblos indígenas, que solo puede hacerse con el consentimiento expreso y pleno conocimiento de causa, en la organización y funcionamiento de programas especiales de formación profesional y en las medidas orientadas a enseñar a leer y a escribir a los niños en su propio idioma indígena. En cuanto a la parte del convenio que habla de la afectación directa, se refiere a medidas que puedan ser susceptibles de afectar a los pueblos, lo que no significa que haya una afectación cierta o evidente, sino que basta con que exista una posibilidad de afectación. Por lo cual yo considero que llamar a consulta no debería ser solamente una potestad de del Estado, sino que también los pueblos, cuando consideran que pueden ser vulnerados o afectados, deberían solicitar que se inicie ese proceso. En este sentido, muchos pueblos y muchas comunidades han reclamado sobre la unilateralidad del decreto 66, que solo permite que las consultas sean convocadas por el Estado, sea a iniciativa de ellos o para consultar sobre proyectos que privados vayan a realizar en territorio de los pueblos indígenas. Y por último, en este punto es importante destacar que no debe perderse de vista que la finalidad de la consulta es siempre llegar a un acuerdo o tratar de obtener el consentimiento sobre la medida propuesta. Bueno, continuando con la exposición, voy a tratar el tercer elemento que me gustaría ver, que es el de los sujetos. Y ahí podríamos decir que los sujetos de esta relación son el Estado, los pueblos indígenas y el privado. En cuanto al Estado, ha quedado claro que es una obligación estatal la realización de la consulta, no de una empresa o de los particulares. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos del Estado que están obligados a cumplir con ese deber? En líneas generales se puede decir que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde el derecho internacional se establece que el obligado y el responsable es el Estado, pero tomado como su conjunto. Por lo cual, en caso de incumplimiento por parte de cualquiera de los órganos del Estado y en virtud de lo establecido en el artículo 27 del Convenio de Viena sobre tratados, no es posible argumentar disposiciones de derecho interno para justificar ese hecho. Ahora bien, como la consulta debe hacerse previa a las decisiones de carácter administrativo o de carácter legislativo, es posible interpretar la responsabilidad de esas dos esferas. En el primero de los casos, es decir, en las medidas administrativas, el Tribunal Constitucional chileno ha señalado que la responsabilidad abarca a todo el ejercicio de la potestad pública, es decir, recae sobre el Poder Ejecutivo en su conjunto. En cuanto a las medidas legislativas, el Tribunal Constitucional también ha declarado que el Congreso tiene una obligación específica para llevar a cabo las consultas de los pueblos indígenas cuando haya medidas legislativas que sean susceptibles de afectarlos, extendiendo esta obligación a las comisiones legislativas. Respecto a esto, las comunidades también han hecho llegar sus observaciones sobre que la consulta no solo debería realizarse cuando se presenta, o sea, antes de la presentación de un proyecto de ley, sino que tendría que hacerse si la misma sufre cambios en su discusión, debate, antes de llegar a la promulgación y sanción, porque la ley ya no sería la misma al finalizar el proceso a la que fue consultada. Entonces, que debería hacerse antes de cada cambio. Respecto a la normativa nacional, en cuanto a este punto, el decreto 124 excluía del ámbito de aplicación del convenio algunos organismos, como las municipalidades, organismos constitucionalmente autónomos y empresas estatales. El decreto 66 omite nuevamente la obligatoriedad de realizar la consulta a los órganos constitucionalmente autónomos, dándole solamente una potestad o una facultad de poder consultar en el caso de que lo consideren necesario, pero no es una obligación. Desde mi punto de vista, excluir a las municipalidades puede ser algo negativo, porque ellos son los organismos que se encuentran más cerca de las comunidades y son con las cuales podría tener una relación mucho más directa. Además de lo mencionado, hay que volver al punto de que la obligación de realizar de la consulta es de los estados y no de los privados. ¿Y por qué vuelvo a esto? Porque en Chile se han dado casos en los cuales son las empresas privadas y no el Estado los que llevan a cabo un proceso de socialización de un proyecto con el objeto de sortear la consulta. Y este es el caso, por ejemplo, de la compañía minera Pantagua en el proyecto Sondajes de Prospección Pantagua, que se emplazaba en el territorio de las comunidades aymara de Alto Tarapacá. El decreto 66 intentó recoger el espíritu de las normas internacionales, estableciendo que la consulta se hacía a través de las instituciones representativas, sean nacionales, regionales o locales,
y también a las organizaciones que estaban reconocidas bajo la ley indígena. Pero si bien en principio uno lee esta norma y parece que es igual a la anterior, introduce el término tales como, entendiéndose que todas estas instituciones que menciona son solamente a modo ejemplificativo y no taxativo, y que pueden participar otras instituciones. Ahora, pese a ello, yo entré al sistema web de la consulta indígena del gobierno y ahí hay una pregunta que dice, ¿quiénes pueden participar de la consulta? Y lo que encontré como respuesta es, todas las comunidades y asociaciones constituidas bajo el marco de la ley indígena correspondiente a los 9 pueblos reconocidos en esta normativa, y de igual forma se convoca a organizaciones tradicionales de dichos pueblos. O sea, no son siempre las instituciones tradicionales las que tienen que participar, sino son aquellas que son elegidas por el proceso propio interno de cada pueblo. O sea, yo creo que la intención fue buena, pero la forma en la cual se expresó no es la correcta ni la adecuada. Y lo mismo observo en el caso de la publicidad de la consulta, que cuando se hace la notificación a los pueblos que están registrados o constituidos bajo la ley indígena es a través de carta certificada, y sin embargo a los otros se hace solamente por comunicación en los medios masivos de comunicación. Ahora, en cuanto al último punto que voy a tratar, que es el de los principios que deben respetarse para la consulta previa, bueno, estos son establecidos como parámetros generales por la ley internacional o la normativa internacional y deben determinarse con flexibilidad de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los países. Es así que se establecen que son como mínimo 4. La consulta debe ser previa, de buena fe, informada y culturalmente apropiada. Que sea previa significa que tiene que ser anterior a la adopción de la medida que le pudiera afectar al pueblo. Y en este caso el artículo 11 del decreto 66 establece que la misma debe llevarse a cabo con la debida antelación, debiendo realizarse siempre antes de la dictación de una medida administrativa. Y en el caso de que la medida sea legislativa, tiene que ser o antes de la presentación del proyecto al Congreso o antes de que el mensaje sea enviado por el presidente de la República al Congreso. Los plazos que establecen yo los considero exiguos, son 125 días hábiles para terminar la consulta, son unos 25 por etapa, pero tiene una salvedad de que los mismos pueden ser ampliados siempre que en la primera etapa de la consulta, es decir, de la planificación, se haya expresado con causa por qué se necesita tener más plazo para tomar las decisiones. En el caso del principio de buena fe, las consultas deben desarrollarse en un clima de confianza mutua, según lo expresa el Comité Tripartito de la OIT. Por eso se torna necesario que los pueblos reconozcan a las instituciones y procuren llevar a un acuerdo con la debida diligencia. Asimismo, tiene que observarse si el diálogo es verdadero o simplemente es para cumplir con las formalidades, porque debemos recordar que la finalidad era llegar al consentimiento de los pueblos. La Comisión Interamericana sobre este punto ha señalado que la buena fe es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de los pueblos a través de la corrupción de líderes comunales o el establecimiento de liderazgos paralelos, así también como con las negociaciones directas con miembros individuales de las comunidades, prácticas todas que contrarían los estándares internacionales. La consulta debe ser informada. Se debe entregar toda la información relevante de manera comprensible y, si fuera necesario, en el idioma de los pueblos para que puedan entender la cabalidad. Por último, la consulta tiene que ser culturalmente apropiada. O sea, el proceso por el cual se planifica la consulta tiene que ser respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana en Saramacca versus Surinam también expresa que las consultas tienen que realizarse a través de procedimientos culturalmente adecuados y de conformidad con las propias tradiciones indígenas. Y esto también lo relaciono y lo vinculo con los plazos nuevamente, que desde mi punto de vista no deben ser iguales, no pueden ser iguales para todos los pueblos porque ellos tienen distintas formas de tomar sus decisiones, por lo cual debería adaptarse a la idiosincrasia de cada uno de ellos y a su forma cultural de tomar las decisiones. Ya finalizando la intervención, considero importante destacar que cada uno de estos elementos revisados, aunque sea someramente y rápidamente, es primordial para que el proceso de consulta cumpla con el fin propuesto, que es llegar al acuerdo o conseguir el consentimiento sobre la medida consultada y que la misma tenga validez y legitimidad. En Chile, pese a haber tenido la oportunidad de mejorar la reglamentación interna para la realización de consultas, el decreto 66 que se aplica actualmente
no recogió los reclamos esgrimidos por los diferentes representantes de los pueblos, ni tampoco todas las observaciones, recogió solo algunas que le habían hecho el Comité de Recomendaciones de la OIT y el consultor James Anaya, y tampoco todas las indicaciones que le habían hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo menos, entonces, en alguno de los puntos revisados y que pude exponer, no se ajusta completamente a las recomendaciones y estándares internacionales. Por lo tanto, presumo que la normativa de este decreto y su aplicación para la realización de las consultas no significaría el fin de la judicialización de los proyectos que se desarrollan en territorio indígena y, por lo tanto, nuevamente va a ser el Poder Judicial el que va a tener que responder a los pueblos originarios ante los reclamos que se presenten por no respetar el derecho a la consulta y, en consecuencia, ver afectados sus derechos. Sumado a ello, la jurisprudencia sigue proliferando de manera dispar, no con uniformidad de criterios, lo que provoca que no exista certeza jurídica sobre los casos que llegan al sistema judicial, ni para los pueblos, ni tampoco para los privados que quieren invertir en un proyecto en territorio indígena. Y ya mirando un poco más lejos, si los reclamos de estos pueblos se logran vincular con la violación de los derechos establecidos en la Convención Americana, se abriría la posibilidad de que algunos de estos casos lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.